y en el día de la fecha nos va a exponer el tema de desarrollo económico y calidad institucional. Le damos la bienvenida al doctor, que pueda comenzar. Muy bien, gracias. Bueno, buenas noches y muchas gracias. Es un gran gusto y es un honor para mí esta invitación, formando parte de las jornadas que ustedes están teniendo aquí en la facultad. Tengo en esta facultad una gran cantidad de amigos y un respeto muy fuerte por lo que significa no solamente aquí en la región, sino también la Facultad de Ciencias Económicas de Lomas ha trascendido las fronteras del propio Lomas de Zamora, y para muchos de nosotros, los que nos sentimos identificados con el espíritu de esta facultad, es un verdadero orgullo. Así que reitero mi agradecimiento por la invitación. Me ha emocionado mucho, quiero decírselos, no sería yo si arrancara con otras palabras. Me ha emocionado mucho el acto de recién, que fue un acto sencillo, fue una cosa que yo no sabía que iba a ocurrir. Yo venía a hablar aquí con ustedes, pero no sabía que había previamente el descubrimiento de la placa, y me ha emocionado mucho porque además de las cosas que ha dicho Maxi, que soy senador y demás, el cargo de presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical es un cargo que yo ostento con mucho orgullo, porque por ese lugar, por el mismo sillón que yo hoy estoy circunstancialmente ocupando, pasaron muchos próceres de la Argentina, pero quizás de todos ellos, y sin quitarle mérito a nadie, el que más dejó allí su impronta y el que más nos marcó a fuego a muchos de nosotros, a mí sin duda, pero estoy seguro que también a muchos otros, fue Raúl Alfonsín, que aquí se le ha descubierto una placa como el expresidente Raúl Alfonsín, pero él fue, entre tantas cosas que fue en la vida, fue un militante político, un militante democrático, y que entre esas cosas fue presidente del Comité Nacional, ocupó ese lugar que yo hoy tengo el orgullo de ocupar. Así que hoy el decano de la facultad, las autoridades de la facultad hayan descubierto esa placa y le hayan impuesto el nombre de este aula magna a Raúl Alfonsín, para mí es un motivo de especial orgullo. Ahí dice la placa una frase de él dirigida a los jóvenes: no sigan a hombres, sigan a ideas, porque las ideas son las antorchas que, creo que textualmente dice así, que son las que sostienen la democracia, las ideas. Bueno, en el caso de algunos de nosotros se nos hace muy difícil separar las ideas del hombre, y así como seguimos ideas, también lo seguimos a él y lo seguiremos en el tiempo, porque fue un hombre que nos marcó a fuego. Dicho esto, arrancamos un poco con algunas reflexiones. Yo lo que pretendo, y ojalá podamos hacerlo, es no hacer un monólogo. No he venido a hacer acá un discurso académico, por supuesto que con todo gusto voy a hacer algunas reflexiones, pero me interesaría mucho que después podamos establecer un diálogo, que me hagan preguntas. Estoy abierto a cualquier agenda, porque creo que estos son ámbitos de debate, de discusión, de compartir nuestras visiones. ¿Desde dónde me gustaría comenzar una reflexión general? La Argentina está viviendo hoy circunstancias muy especiales, muy entusiasmantes, muy desafiantes, que si uno tomara en cuenta esa filosofía oriental, la de los chinos, que los chinos cuando tienen una maldición dicen que te toquen tiempos interesantes, dicen los chinos, como si fuera una maldición. Bueno, yo no lo tomo como una maldición china, sino que
nos están tocando tiempos interesantes para muchas cosas, pero fundamentalmente para el debate democrático, para la reflexión profunda de dónde estamos parados, hacia dónde vamos, qué es lo que le espera a la Argentina de los próximos tiempos. A mí me encanta hablar de lo que viene, por supuesto que para poder mirar hacia adelante y saber qué es lo que viene, hacia dónde vamos, cuáles son los caminos que puede recorrer la Argentina, uno tiene que tener alguna referencia hacia atrás, pero pertenezco a la lista donde no estoy solo, donde hay muchos también, dirigentes políticos que no andan por la vida con un espejo retrovisor, ¿no? Es decir, mirando siempre para atrás, sino que a mí me gusta mirar hacia adelante. Yo sé que anoche en esta misma aula estuvo un querido amigo mío que también tiene la misma visión, que es Alfonso Pratgay, y espero que lo hayan podido disfrutar y hayan podido dialogar con él. Tenemos más o menos la misma visión con él, con Martín Lustó, con muchos otros amigos. A ver, hay algunos que están hablando hoy, se habla mucho en el periodismo, en los analistas y demás, de que estamos viendo un final de algo en la Argentina de estos tiempos. Y efectivamente que hay, uno advierte que hay un final, vamos a ver de qué, o por lo menos yo tengo una visión de qué. Si uno lo toma como el final de un mandato constitucional, obviamente estamos a un año y pico de que termine un mandato que es el mandato de 4 años de la presidenta que fue electa en el 2011. Si uno lo toma un poco más allá, es probablemente un final de ciclo, el ciclo que arrancó en mayo del 2003 y que termina en el 9 de diciembre del 2015. Ese es un ciclo del mismo signo político, y si ustedes quieren, profundizando un poco más, el ciclo dentro de un partido político, de una expresión o de una corriente o de un modelo, lo que se ha denominado el modelo del kirchnerismo. Yo tengo una ambición mayor respecto a esta interpretación. Para mí hay un final, estamos asistiendo a un final, pero es de algo mucho más profundo que un mandato o que un ciclo. Para mí estamos frente a la posibilidad de un final de época, que es mayor, que es distinto a un simple mandato y a un ciclo. La época es algo más abarcativo en el tiempo, la época es algo más que 4 años de un mandato o 12 años de un modelo político. La época involucra otras cosas, y entonces cuando yo frente a esta reflexión tengo que definir, bueno, ¿y cuál es la época que estaría terminando? Bueno, yo la caracterizo como una época que en el tiempo son un poco más de 20 años, que inclusive involucran no solamente un partido político, que en esa época de 20 años hay 18 y pico de un partido político, que es el actual partido de gobierno, pero hay 2 años de otro partido político, el mío, que era la alianza del 99 al 2001, pero que forma parte de esa misma época, que en todo caso no fue nada distinto, fíjense, lo dice un radical, no fue nada distinto, pretendió ser algo distinto, pero no fue nada distinto y se convirtió en el final de una partecita de la época que fueron los años de la convertibilidad, los años de la década del 90. Pero, en definitiva, la época. ¿Cuáles son las características de la época? Bueno, para los estudiantes de las ciencias económicas, la época, uno la podría dividir en la época del péndulo. La época del péndulo, en donde en una etapa de la época, que fueron los 90, el péndulo nos llevó hacia un extremo, en donde se nos hizo creer que el mercado por sí solo era capaz de generar y de distribuir riqueza. Y la verdad que eso no ha sido así en ningún lugar del mundo. Ustedes lo estudian en sus textos y empíricamente. En ningún lugar del mundo el mercado por sí solo pudo generar y distribuir riqueza al mismo tiempo. Por eso ese modelo fracasó. Y entonces la época después nos trae en estos últimos años hacia el otro extremo del péndulo, en donde se nos ha hecho creer todo lo contrario, de que el Estado, ya no el mercado, sino el Estado por sí solo es capaz de generar y de distribuir riqueza. Y eso tampoco ha funcionado.
En ningún lugar del mundo, ni en la teoría ni en la práctica. No está escrito ni está tampoco comprobado empíricamente. El Estado por sí solo no genera ni distribuye riqueza. Ahora, en la época, con una característica curiosa, así como ha sido distinta en términos económicos o en términos de los extremos del péndulo, ha tenido algo que la ha unido, que ha sido una amalgama, que ha sido algo que no ha sido diferente, que ha sido igual. La misma matriz de corrupción. La misma matriz de corrupción. Hay una época que está terminando que ha tenido una matriz lacerante, que duele, una matriz que hoy empieza a salir a la superficie en este tiempo, pero que también salió a la superficie al final de los 90, que es la matriz de quienes creen que el Estado es un enorme botín de guerra, es un enorme botín y un tesoro que está al servicio de los intereses de unos pocos y no al servicio de la consecución del bien común. Hay ahí una enorme matriz de corrupción que identifica. Entonces yo digo, la Argentina hoy tiene un desafío muy importante, definir esta situación. ¿Por qué? Porque no es lo mismo si es un mandato, si es un ciclo o si es una época. Porque si esto fuera un final de mandato solamente o de ciclo, si ustedes quieren, cualquiera puede venir después de esto, porque en definitiva un mandato se reemplaza por otro mandato y simplemente el presidente que el 10 de diciembre del 2015 asuma como tal, elegido democráticamente, es algo distinto, es un nuevo mandato. O también puede ser alguien que venga y que arranque desde ahí con un nuevo ciclo, que pueden ser 4 años, 8 años o más. Pero cuando uno habla de una época, no puede ser cualquiera el que venga después. No es cualquiera el que puede venir, porque para poder cambiar la época y para poder ponerle una bisagra a la época que se va y a la que viene, tiene que ser alguien que exprese valores diferentes y que exprese miradas diferentes y que tenga una visión distinta a la de la época, porque si no estamos dentro de la misma época. Y la verdad que si la Argentina va a estar dentro de la misma época y vamos a andar en el péndulo de acá para allá y con la misma matriz de corrupción, estamos, como ustedes bien dicen muchas veces vulgarmente, estamos en el horno. Entonces, ¿qué digo? Identificado esto, la Argentina tiene entonces ahora otro desafío que también la enlaza con la historia. Miren, esto los militantes políticos lo tenemos muy incorporado en nuestro ADN. La política muchas veces se enfrenta con una batalla contra la cultura negativa, ¿no? La cultura en términos negativos, no la cultura en términos positivos, sino contra procesos culturales negativos. Y ahí, cuando la política se enfrenta con la cultura, aparece la verdadera dimensión del progresismo o del conservadurismo. Cuando la política, la buena política, la sana política, es capaz de derrotar a la cultura negativa, eso es progresismo. La política se impuso a la cultura y cambió la cultura negativa. Eso es progresismo. ¿Saben quiénes fueron progresistas? Los patriotas de 1813, porque pudieron desde la política, porque eran políticos, aunque uno los ve a la distancia, y no, eran políticos de aquella época, pudieron cambiar la cultura de la esclavitud. Y aquello de la Asamblea del año 13 de abolir la esclavitud, la política pudo cambiar una cultura negativa como la de la esclavitud. Los otros días, el sábado, nosotros estuvimos en el Frente UNEN, estuvimos en San Nicolás, en la Casa del Acuerdo de San Nicolás. Ahí, hace 160 años, se firmó aquel famoso Acuerdo de San Nicolás que dio origen a la Constitución de 1853. Y ahí también la política fue capaz, porque aquellos eran políticos, aquellos patriotas de 1852, pudieron cambiar una cultura. ¿Qué cultura? La cultura de los enfrentamientos, de la división de los argentinos, de la época de la desorganización nacional, de las batallas fratricidas y demás, pudieron cambiarla por la cultura del acuerdo, la cultura de la organización, la cultura de la constitución. Y ahí hubo progresismo. Más acá en el tiempo, en el 83, el pueblo argentino y la política en la Argentina pudo cambiar con otra cultura negativa. En el 83 la política cambió la cultura negativa de los golpes, de las rupturas, del partido militar, que eran una cultura. 50 y pico años que esa cultura le hizo mucho daño a la Argentina. Entonces la política cambió esa cultura y fue progresista.
Y ahora yo tengo la impresión de que estamos en un periodo similar y estamos en un desafío similar. La política de hoy y los dirigentes políticos de hoy tienen el desafío de cambiar otra cultura negativa. ¿Y saben cuál es? La cultura de la decadencia. La política tiene hoy el desafío de cambiar la cultura de la decadencia. ¿Y cómo se manifiesta esa decadencia? Bueno, la lista, cada uno tiene su propia listita. Estoy seguro que Alfonso ayer les habló como economista y buen economista que es, seguramente más de economía que yo. Yo tendré otra lista un poco más tirada al mundo de lo institucional. Pero la verdad que la decadencia hoy uno la puede advertir en muchos. Pero acá lo que hay es una decadencia en términos profundos, una decadencia, de un sistema que no ha sabido, no ha podido, no ha querido en estos 30 años de democracia resolver problemas estructurales de la Argentina. Hoy uno de los títulos de esta charla, que por supuesto ustedes verán que me estoy yendo por la banquina, digamos, el título de la charla, pero el título es Desarrollo. Ahora, no se puede hablar de desarrollo en una Argentina que todavía no ha resuelto el tema estructural de la desigualdad social. De la desigualdad social. Yo vengo esta tarde de un encuentro con la gente que vive aquí en Santa Marta. Fui a la Sociedad de Fomento de Santa Marta, en un barrio con muchas carencias, con muchas necesidades básicas insatisfechas, con flagelos como el de la inseguridad, y ahí hay desigualdad. Y hay una enorme desigualdad. La Argentina es un mapa de enorme desigualdad. Los otros días estuve con Juan Carr. Ustedes lo ubican, el líder de la Red Solidaria, y me dijo, mirá Ernesto, si vos querés ser presidente de la Nación, se los he dicho a los otros muchachos que quieren estar en la competencia, sepan que el próximo presidente se va a tener que hacer cargo de 1,5 millones de indigentes y 8 millones de pobres debajo de la línea de pobreza. Y eso es desigualdad profunda. La Argentina todavía no ha podido, en la lista que tengo, la Argentina todavía no ha podido resolver problemas estructurales, por ejemplo, si somos un país federal o somos un país unitario. Un tema central. Y fíjense hasta dónde está llegando hoy. Les quiero traer a ustedes, estudiantes de economía, les quiero traer un tema de estas horas. Hoy hay un debate que va a empezar a explotar en las próximas horas entre YPF o la Nación y las provincias dueñas de los recursos petroleros y gasíferos, dueñas de los yacimientos, porque no está resuelto el tema del federalismo en la Argentina. ¿Cuál es el debate? Bueno, pues que la reforma de la Constitución hace 20 años, la del 94, estableció que la titularidad, el dominio de los recursos naturales es de las provincias. Es decir, que a partir de la reforma del 94, cada provincia es dueño de lo que hay debajo de su suelo, del petróleo y del gas que hay debajo de su suelo, además de todos los demás recursos naturales. Pero resolvió la Constitución que en esa titularidad de dominio, la Nación es la que diseña un plan energético común a todos. Lo que pasa es que como nunca hubo en todos estos años un plan energético, entonces las provincias fueron avanzando con esos dominios. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy? Perdonen que me vaya de tema, pero bueno, son temas que quizá a ustedes les pueden interesar. ¿Qué está pasando hoy? Que las provincias empiezan a conceder, a llamar a licitación para conceder los yacimientos de petróleo y de gas, como Neuquén, Vaca Muerta, y claro, entonces hacen lo que quiere cada provincia, y entonces en lugar de tener una única política de hidrocarburo que sea pilar de un programa de desarrollo integral para todo el país, cada provincia quiere transformarse en una suerte de Emirato Árabe. Aunque alrededor esté rodeado de países africanos famélicos que no tienen con qué comer. Pero las provincias que tienen petróleo quieren transformarse en una suerte de Emirato Árabe. Esto es economía, chicos, esto es debate de desarrollo económico. Y entonces estamos hoy con ese debate y lo que viene va a ser para alquilar balcones, porque el país nunca tuvo, en estos años, un plan de desarrollo energético. Pero resulta que ahora con la estatización de YPF aparece la necesidad de que YPF se transforme en un actor central para explotar esos hidrocarburos. Y entonces entran en colisión con las provincias y acá viene. Bueno, dejemos eso. Este país todavía no resolvió
el diferendo o lo que trajo la Constitución del 94, si es que somos un país presidencialista o un país semipresidencialista o un país semiparlamentario. Son las formas de estructurarse institucionalmente. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos toda la vida un país presidencialista, fuerte, porque la Constitución nuestra tiene que ver con los Estados Unidos fundamentalmente, país presidencialista. Pero claro, cuando llegó la reforma del 94 era la época de Menem, el presidencialismo de Menem se había ido, ese sí que se había ido a la banquina, era un presidencialismo exacerbado, entonces la reforma del 94 dijo, bueno, no, vamos a poner un freno, vamos a transformarnos en un país semipresidencialista, entonces vamos a traer algunos institutos de los sistemas parlamentarios de Europa para atenuar el presidencialismo. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un jefe de gabinete, para que el jefe de gabinete sea el que atenúe el poder presidencial y sea el nexo con el Congreso. Bueno, algún amigo dirá, todavía nos acordamos cuando le pedías la hora y lo pobre a Capitanich hace una semana atrás. La figura del jefe de gabinete se ha ido desluciendo con el tiempo y lo único que hizo fue ser un empleado del presidente de turno. Y no lo digo por Capitanich hoy, todo para atrás. Después dijeron, bueno, vamos a establecer, la prohibición de que el Congreso delegue facultades en el Poder Ejecutivo, de tal manera de fortalecer el Congreso. ¿Qué ha hecho el Congreso en los últimos tiempos? Delegar facultades en el Poder Ejecutivo, los superpoderes. Estudiantes de ciencias económicas saben que los superpoderes que son, es una modificación a la ley de administración financiera que le permite al presidente, a través del jefe de gabinete, modificar el presupuesto como quiera. Es decir, que una vez al año el Congreso discute el presupuesto de la Nación, que es el presupuesto, el cálculo de recursos y de gastos, se vota y al minuto siguiente, con los superpoderes, el jefe de gabinete, por orden del presidente, puede modificar todo lo que hay en el presupuesto. Es decir, la partida que iba para construir un puente en Jujuy, va para fútbol para todos. La partida que hay para comprar remedio para Loma de Zamora va para el déficit de aerolíneas y así. Entonces, estas son las cosas que la Argentina tiene que resolver, que son parte de la cultura de la decadencia. Y en términos de desarrollo, y acá sí quiero hablar de desarrollo. ¿Qué es para mí el desarrollo? Yo a veces lo trato de ejemplificar. El desarrollo es como un avión que tiene dos motores, dos turbinas. La turbina de la generación de riqueza y la otra turbina de la distribución con equidad. Cuando ese avión puede arrancar y puede volar, porque las dos turbinas lo hacen volar y lo hacen volar suavemente y lo hacen recorrer el tiempo, es porque la turbina de la generación está cumpliendo su cometido y la turbina de la distribución con equidad está cumpliendo el suyo. Eso es el desarrollo. El problema en la Argentina es que nosotros todavía tampoco nos hemos puesto de acuerdo, ni sobre una cosa ni sobre la otra. Y entonces la política, por ejemplo, y lo digo de este lado del mostrador, tiene siempre la tentación de discutir solo sobre distribución de riqueza. Entonces uno escucha un debate en la televisión entre dirigentes políticos, le aclaro que me incluyo, no me saco el sayo. Escucho un debate en la televisión, es distribución de riqueza, y entonces nos peleamos para ver quién es más progresista y quién distribuye mejor la riqueza. O vamos a un comité o a una unidad básica y demás, y lo primero que aprendemos, el ABC del debate político, es la distribución de la riqueza, para poder diferenciarnos si somos más de izquierda, más de derecha, más progresistas. Ahora, de la generación de riqueza, ¿quién habla? ¿No se habla de la generación de riqueza? Bueno, pues es la turbina de la generación de la que tenemos que hablar. Porque si nosotros esto lo tenemos desequilibrado, en el término del avión se nos cae, porque en el desequilibrio algo está fallando. A ver, cuando nos fuimos para el lado del mercado solamente, pensábamos que la generación por sí sola distribuía y derramaba, y obviamente ¿cómo terminamos? Terminamos en que no hubo ningún derrame y con un conflicto social de padre y señor mío, del cual todavía estamos pagando las consecuencias. ¿O de dónde creen que hoy hay tanta marginalidad, exclusión, programas sociales, etcétera, etcétera? Tiene su origen allá, en los 90, porque no hubo ningún derrame y porque la generación no distribuyó con equidad.
lo que se generó, que además fue a parar a muy pocas manos, esa es otra cuestión, la concentración. Pero después, entonces cuando uno viene al otro extremo del péndulo, distribución por sí sola, o creyendo que la distribución por sí sola, poniendo dinero en los bolsillos de la sociedad, vía programas sociales, vía jubilaciones, vía mejores sueldos, vía lo que sea, que solo eso va a generar riqueza, pasa lo que ha pasado en estos años. Hubo un punto en donde el flujo de ingresos al Estado, por haber descuidado la generación de riqueza, se cayó. En los primeros años del kirchnerismo eso era un festival, porque el complejo agroindustrial sojero y porque un montón de otras actividades después de la devaluación generaron muchos recursos, pero hubo un punto donde eso se cayó y entonces el Estado, para poder seguir distribuyendo, tuvo que recurrir a mecanismos artificiales de financiamiento. ¿Cuáles eran? Primero fue el ANSES, la plata de los jubilados, que es un mecanismo artificial de financiamiento. ¿En qué país del mundo el ANSES o el similar del ANSES, que es la caja de los jubilados, le presta plata al Tesoro para cubrir déficit? En ningún lugar. La plata de los jubilados va a los jubilados. Y en todo caso, ahí estará el debate del 82% móvil, si llegamos o no llegamos, etcétera, la actualización, las mínimas, pero la plata de los jubilados, no es un banco para financiar al Tesoro. Entonces, ¿y después qué pasó? Cuando se acabó la plata del ANSES, vamos al Banco Nación, pero el Banco Nación tiene un cupo, porque por el estatuto al Estado le puede prestar hasta cierto monto. Se cubrió ese cupo, entonces pasamos al tercer estadio. ¿A dónde vamos? Al Banco Central, a la reserva del Banco Central. Pero eso también tiene un límite, porque cuando se empiezan a caer las reservas, ustedes saben, empieza a perder estabilidad de la moneda. Entonces, cuando ya no nos queda más nada, ¿a dónde vamos? Viejo truco, vieja trampa, diría yo, a la maquinita a hacer billete. Esto es, estoy hablando como si fuera un economista, pero la verdad que me estoy pasando porque soy abogado, no soy economista. Pero digo, esto es la historia de la Argentina, la maquinita a hacer billetes. Y ahora, como la maquinita de hacer billetes, ya hay que echarle agua para que no recaliente, porque está las 24 horas del día funcionando, entonces ahora hay que romper algunos paradigmas que el propio gobierno había creado. Hubo una época en donde endeudarse era traición a la patria, era un crimen casi de leso patriotismo. Bueno, ahora, ayer hemos arreglado con el Club de París, buena noticia, pero hemos arreglado con el Club de París, no por convicción, sino por necesidad, porque ahora viene la etapa del endeudamiento. En este año y pico, de acá al 2015, viene la etapa del endeudamiento, y el endeudamiento hay que salir a buscarlo afuera, y para salir a buscar endeudamiento hay que arreglar con el Club de París, como había que arreglar con Repsol, como hay que arreglar un montón de entuertos que tenemos afuera. Ahora, todo esto es porque se perdió el círculo virtuoso en donde la generación de riqueza, la generación genuina, la que viene de las actividades genuinas, del campo, de la industria, de la innovación, de la industria del conocimiento, del turismo, etcétera, etcétera, eso se fue cayendo por montones de circunstancias, por la inflación, por la falta de regla, de imprevisión, de confianza, además, y entonces para poder seguir distribuyendo, para poder seguir generando equidad, hay que financiarse de cualquier manera. Ese es el desarrollo. Y la verdad que todas estas cosas que uno las está diciendo como diagnóstico forman parte también de la propuesta, forman parte del país que viene. El país que viene es un país, en definitiva, que tiene frente a sí, y acá voy aterrizando ya en el final, es un país que tiene frente a sí esta dicotomía, ¿no? La de los problemas estructurales sin resolver, que hay que resolver, todos estos, que hay que resolver y que no es una ciencia imposible, que se pueden resolver, y por el otro lado, la expectativa de las oportunidades extraordinarias que tiene la Argentina. Realmente es un país bendecido es un país bendecido porque miren que hemos dilapidado oportunidades, miren que hemos desaprovechado y que venimos a los tumbos y demás, pero es como que la vida nos va dando siempre una posibilidad. Ahora, no sé hasta cuándo, y que cada vez se van agotando más los espacios, porque cuando uno le gusta decir Dios es argentino y siempre hay un billete de lotería para nosotros, eso es parte de la mitología, porque
mientras vamos desaprovechando oportunidades, cuando uno alza la vista y ve cómo están los países, antes a nosotros nos gustaba compararnos con Europa, Estados Unidos, ahora tenemos que mirar la vista un poco más abajo y tenemos que ver lo que está pasando alrededor, Brasil, Chile, Uruguay, Colombia, Perú, los países de Latinoamérica que están aprovechando oportunidades, y al aprovechar oportunidades van generando un desarrollo diferente al nuestro. Pero bueno, nosotros tenemos oportunidades. ¿Dónde están las oportunidades? Hay una oportunidad en el mundo del conocimiento. La Argentina tiene nichos que son inverosímiles. Estuve la semana pasada visitando IBM y Google. Es impresionante. Nosotros estamos exportando conocimiento. Desde IBM en la base de datos están muchas empresas exportando servicios jurídicos y servicios contables en el mundo. Se llevan en la Argentina, como si fueran un call center, contabilidades como por ejemplo, ustedes sabían que acá en Martínez, en IBM, se lleva la contabilidad de McDonald's del mundo. Se lleva en la Argentina. ¿Ustedes sabían que acá en la Argentina hay empresas que exportan servicios jurídicos, abogados de la Argentina, acá y por vía informática celebran contratos entre empresas de Indonesia y Estados Unidos que no tienen ni idea dónde queda en la Argentina, lo hacen abogados argentinos desde acá? Una exportación de conocimiento extraordinaria. Lo de Google, acá, entré a Google ahí en la base que tienen en Buenos Aires, habían 200 chicos laburando y le puedo asegurar que eso era una isla de creatividad y de conocimiento extraordinario, que es un ejemplo. Bueno, ahí hay un potencial en todo el esquema agroindustrial alimentario, un potencial extraordinario que solo necesita del Estado, que haya reglas de juego, previsibilidad, seguridades, señales, confianza, para que esos complejos agroindustriales innovadores, en donde no solamente se descubrió la siembra directa de la soja, sino que se han creado maquinaria para la siembra, para la cosecha, maquinaria para transformar los productos primarios en productos industriales, el complejo aceitero, extraordinario. En las economías regionales, algunas atrasadas, debo decirlo, pero muchas otras donde ha habido muchos avances. Yo convivo en la zona mía, convivo con la Argentina atrasada y la Argentina de lo que viene, en rubros parecidos. Por ejemplo, en mi ciudad se siguen haciendo los duranos al natural como hace 60 años. En lata de 800 gramos, mitades, ¿vieron que dice duranos en mitades comunes diluidos en jarabe, en el almíbar y demás? Claro, una diferencia. El postre de hoy, el helado u otra cosa, el durazno al natural era el postre de hace 50 o 60 años. Y en lugar de ponerle a esa lata innovación y hacer una latita chiquita con el durazno cubeteado, con un abre fácil y con una cucharita dosada, con la cual se la podríamos vender a los chinos, a los japoneses o a los americanos para que la comieran en el kiosco, en los drugstore, seguimos haciéndola en las latas. Pero por otro lado tenemos una planta de frío que está generando concentración de pulpa en frío que está exportando a China. Esas cosas tiene la Argentina. La Argentina tiene vaca muerta hacia adelante. Lo vuelvo a repetir. ¿Qué es vaca muerta? Vaca muerta es el mayor yacimiento de petróleo y de gas no convencional, ahora voy a explicarlo, no convencional, después del de Estados Unidos. Después venimos nosotros. Miren, para que se den una idea, a Estados Unidos descubrir esos yacimientos significó que le cambiara su visión geopolítica del mundo. Los norteamericanos hicieron del petróleo guerras. El conflicto en Medio Oriente, Afganistán, Irak, pero el petróleo. A partir de que descubrieron los yacimientos de petróleo y gas no convencionales, que ahora explico, los no convencionales son los que no son líquidos, que se extraen como tradicionalmente, que se mete el caño y sale el petróleo líquido a borbotones, sino que es un petróleo que está más abajo y que está metido dentro de la roca, y el gas está metido dentro de la roca, es sólido. Y entonces para poder extraerlo hay que meterse muy abajo, con procedimientos tecnológicos muy especiales, con agua, arena y aditivos químicos, romper la roca,
Cuando se rompe la roca, ahí aparece el petróleo y el gas, y entonces ahí es donde sale a la superficie. Son procedimientos mucho más complejos, hay que entrar en la roca abajo, estamos hablando de muchos millones de dólares ahí. Pero bueno, los Estados Unidos descubrieron eso y les cambió el mapa geopolítico, ahora ya no se preocupan más por Medio Oriente, ahora ya están autoabasteciéndose, y si nosotros pudiéramos lograr eso, pues, imaginen el desarrollo extraordinario, impresionante, salvo que no resolviéramos este tema del federalismo y que entonces Neuquén se convirtiera en Kuwait y todos los demás fuéramos como los países africanos, ¿no? Que lo miramos con la ñata contra el vidrio, como dice el tango. Pero bueno, está Vaca Muerta, está el complejo agroindustrial, está la política agroalimentaria, los conocimientos, una oportunidad extraordinaria. ¿Qué es lo que hace falta? Bueno, hace falta resolver esos problemas estructurales y hace falta tener una cultura emprendedora. Si yo tuviera que darles un consejo, que por supuesto no estoy en condiciones ni tengo la altura para darles un consejo, tómenlo a los chicos que están acá como si fuera su papá. Yo tengo hijos de la edad de ustedes, he sido abuelo la semana pasada por primera vez, nació mi primer nieto, así que tengo hijos de 30, 32 años, y ¿qué les diría yo hoy a un estudiante de ciencias económicas o de administración? Preparen sus cabezas para no ser solamente prestadores de un servicio intelectual y profesional. Preparen sus cabezas para ser emprendedores de sus propios proyectos. La Argentina necesita emprendedores, necesita cultura emprendedora, y de estas universidades tienen que salir los emprendedores. Demasiados abogados tenemos ya, yo soy abogado, puedo decirlo. Necesitamos emprendedores. Muchos dicen necesitamos ingenieros. Sí, es verdad, claro que sí, ¿cómo no va a ser verdad? Necesitamos muchos ingenieros, pero ¿saben qué? Yo me inclino a decir, necesitamos emprendedores, y los emprendedores son los que tienen el ABC de las ciencias económicas, pero que a la vez salen a la calle y son capaces de armar uno o dos asociados entre ustedes pequeños emprendimientos que al principio son para ustedes solos, pero que después necesitan un empleo y después otro, y en una de esas lo venden y sacan unos pesos y después viene otro emprendimiento. La Argentina necesita construir una cultura emprendedora y necesita también, por supuesto, gobernantes que sean capaces de bancar esa cultura emprendedora con reglas de juego y con previsibilidad. Yo termino, un optimista, pero incurable y además sin límite de la Argentina que viene. Me entusiasma la Argentina que viene porque, insisto, tenemos muchos problemas. Y si uno mira los diarios, la realidad y demás, los problemas están ahí y hay que resolverlos. Pero tenemos enormes oportunidades. Por eso quiero dejarles la reflexión de que hagámonos cargo de las oportunidades, porque la Argentina puede ser maravillosa en el futuro. Muchas gracias. Bueno, está a disposición para las preguntas el senador Ernesto Sanz, que levante la mano, le acerca por escrito a los chicos de la organización para hacer las mismas. Están presentes también muchas personas que tienen que ver con la democracia de la facultad, el profesor Cosio, el doctor Casabé, el secretario económico financiero Mario Helfenstein, el vicedecano Bacareza también. Bueno, la pregunta. Bueno, me interesó mucho el tema de la matriz de corrupción, y obviamente es algo que creo que está arraigado en nuestra población en todos los estratos sociales, ¿no? No solamente en la clase política, sino también en las empresas públicas, privadas, mismo en muchos lugares. Y bueno, me gustaría saber, ya que estamos, como usted dice, en un final de época y creo que vamos hacia un futuro mejor, soy optimista también, comparto muchas de las cosas que dijo, si hay como una especie de plan para tratar de desactivar esa bomba de corrupción, ¿no? que tanto nos afecta y que creo que cambio de época, uno de los peldaños puede ser ese, ¿no? Decir, si arrancamos así podemos lograr un cambio institucional y a nivel país social muy grande, ¿no? Usted toca un tema que es central, por supuesto. Es verdad que la corrupción no solamente en el sector del poder, la política o
quienes tenemos responsabilidades públicas, sino que se ha trasladado al seno de la sociedad y hay desde pequeños hechos, medianos o grandes, pero ahora, de algo estoy seguro, para poder combatir eso, el ejemplo tiene que venir de arriba. O sea, lo primero que no se le puede pedir a la sociedad que dé el ejemplo, el ejemplo es de quienes tienen que dar el ejemplo, y aquí el plan, o digamos el desafío que uno tiene es que en la próxima época arranquemos con una señal muy fuerte, muy fuerte. Nosotros la estamos simbolizando con un organismo que tiene que ver no con la corrupción, que tiene que ver con la lucha por los derechos humanos. Lo estamos haciendo no para banalizar los derechos humanos ni para mezclarlos tantos. Sabemos la distancia, las diferencias que hay, pero lo usamos como un símbolo. En los 80, para poder juzgar los delitos cometidos en la dictadura por los derechos humanos, se creó la CONADEP de Derechos Humanos, que fue la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, que fue un organismo que ayudó a la justicia, porque es la justicia la que en definitiva tiene que dar la respuesta, para ayudar a la justicia y ser un nexo con la sociedad y recolectar denuncias, juntar pruebas y luego llevarlas a la justicia. Eso fue el juicio a las juntas. Eso fue el famoso juicio a las juntas en el año 85. La CONADEP recolectando pruebas y demás, luego la justicia analizando, interpretando, juzgando y condenando. Nosotros estamos pensando en un desafío parecido, por eso decimos la CONADEP de la corrupción, que es la búsqueda de personas, de un grupo, una comisión de personas que sean impolutas, intachables, limpias, transparentes, que estén más allá de cualquier debate, que las hay, felizmente la Argentina tiene estos valores, y que puedan ayudar a que la sociedad se anime, que pueda denunciar, que puedan juntar pruebas, que puedan recolectar, que puedan llevarlo a la justicia y que sea la justicia la que en definitiva termine con esto. Yo solo le voy a decir que hoy estoy mirando con mucha atención un modelo latinoamericano, el cual inclusive el mes que viene viajo para ver si puedo entrevistarme con el presidente, que es México, con el presidente Peña Nieto. El presidente Peña Nieto asumió hace un año, nuevo presidente, hizo dos cosas que para mí fueron una señal trascendente de una nueva época ahí. La primera, metió preso a una dirigente sindical que era el símbolo de la corrupción, que era el sindicato de los docentes. Era una cosa en México, una cosa muy particular, pero era que el símbolo de la corrupción era tremendo. Está preso a los 2 días. Más, la fueron a buscar a Estados Unidos, estaba de vacaciones en una isla del Caribe con jet privado, de los docentes. Bueno, eso fue un símbolo porque a partir de ahí cayeron varios más. Y lo segundo que hizo Peña Nieto, que perdone que lo saco del tema de la corrupción, pero tiene mucho que ver, lo segundo, hizo un pacto político, un acuerdo político con el partido que salió segundo y con el partido que salió tercero. Es decir, los 3 partidos de México, a instancias del presidente, se sentaron a una mesa y celebraron un acuerdo sobre 5 políticas de Estado, de las cuales la principal fue educación, ¿no? Digo, si nosotros en la Argentina somos capaces de generar estos símbolos en la etapa que viene, vinculado al tema de la corrupción y vinculado al tema de acuerdos políticos sobre políticas de Estado en un país que ha devaluado profundamente la palabra pacto o la palabra acuerdo, que no tiene por qué ser una cosa fea, una cosa turbia, una cosa mafiosa casi, ¿no? Acuerdo político es algo extraordinario que se celebre. Si nosotros somos capaces de hacer esas 2 cosas, yo le puedo asegurar que la Argentina cambia medio a medio, ¿no? Buenas noches, señor. Mi pregunta es Vaca Muerta. Sí. Yo estuve ahí y yo le quiero hacer esta pregunta. Por accidente me quedé y estuve hablando con los trabajadores del lugar. Ellos decían que en el caso de licitación, que ahí había empresas norteamericanas, empresas argentinas, qué sé yo, hay veces que los derechos del trabajador no son respetados y los mismos trabajadores tratan de que se cambie la licitación. Ustedes, desde el Senado, ¿cómo intervendrían a favor de los trabajadores? Porque ustedes saben que Vaca Muerta está lejos de la ciudad, está lejos, está cerca de Bariloche, pero a la vez está lejos,
y es como que la gente no tiene nada a su alrededor como para defenderse. ¿Qué harían ustedes con el proceso que se recogiera de ahí? ¿Cómo controlarían y cómo controlarían a las empresas que ganan la licitación, pero a nivel federal? Bueno, le cuento un dato que no es menor. El secretario general del Sindicato de los Trabajadores Petroleros de la República Argentina es senador nacional, colega mío, y representante de Neuquén, se llama Guillermo Pereira. Además es el presidente de la Comisión de Energía del Senado. Y la verdad es que yo lo veo a él que está en esta lucha que usted dice. Por un lado, la de avanzar en la generación de inversiones y de explotación de los yacimientos, porque él defiende el trabajo de los que hoy tienen trabajo y de mucha gente que se puede incorporar al trabajo, con lo cual esa es la tarea de un dirigente sindical. Y por el otro lado, obviamente, él defiende, el sindicato está defendiendo los derechos de los trabajadores, que el mundo petrolero tiene contradicciones. Esto que usted acaba de decir, que pueden ser algunas, ataques a los derechos, pero tiene por otro lado algunas cosas que son insólitas en la Argentina. ¿Sabe cuánto es el salario mínimo inicial de un trabajador petrolero? 26.000 pesos. Yo digo, confluyen estas dos, en todo caso estas dos Argentinas. Yo vi hace poco en el programa de La Nata, un programa del domingo de hace como 15 o 20 días, también Visiones de Añelo, un pueblo de Neuquén, donde está ahí reservorio de Vaca Muerta, también que son contrastantes, ¿no? Porque mientras hay explotación de mucha riqueza, el pueblo alrededor no ha tenido desarrollo. Ahora, ahí tienen que jugar también las autoridades provinciales. Esto que yo digo de que, bueno, si una provincia pretende ser Kuwait, con las regalías de su petróleo y todo, tiene que devolvérselo a la gente en salud, centros de salud, hospitales, escuelas, rutas, viviendas, dignidad, ¿no? Es la eterna pelea. ¿Qué pensamos hacer nosotros desde el Senado? Bueno, en este debate que se viene, que yo dije recién, vamos a tratar de defender estos derechos que usted dice de los trabajadores y fundamentalmente tratar de que haya mucho empleo, de que haya mucho trabajo y digno, por supuesto. Doctor, quiero unir tanto el tema de desarrollo económico como lo institucional. Primero, me llama la atención, y se lo digo a todos los que estamos acá, que Mendoza, junto con Santa Fe, no tiene reelección de gobernadores. Entonces, usted se formó y participó en una forma institucional superior a la que tenemos hasta no hace mucho tiempo en la propia provincia de Buenos Aires, donde tampoco existía la reelección y sin embargo por una Samsonite se logró. Quisiera, estoy recordando cuando era estudiante y vino a la facultad el doctor Facundo Suárez, expresidente de YPF, el papá de Facundo Suárez Lastra. Y le digo, doctor, a mí los contratos que hubiera firmado Perón con la California, sobre todo en la dimensión tiempo, hubiera sido mucho más importante para el desarrollo que el que después pudo firmar Frondizi. Y a su vez, el radicalismo después anuló los contratos petroleros. Y él me contestó lo siguiente: probablemente desde el punto de vista económico, lo que usted plantea tenga razón por la demora en el tiempo. Pero le recuerdo que en la plataforma del doctor Ilia figuraba la anulación de los contratos petroleros. Entonces, por primera vez, o una de las pocas veces, cumplimos la palabra de algo que estaba escrito en la plataforma. Mi pedido es que unen
esto lo planteé tan claramente como ocurrió en ese tiempo, pero siendo conscientes de que desde 1953 hasta el 64 fuimos con ese péndulo que usted estuvo planteando. Entonces me gustaría que haga una reflexión sobre cuáles son los pasos institucionales para poder poner en marcha el desarrollo económico. A ver, creo que intenté recién en la charla inicial decir que el desarrollo económico tiene un desafío previo, que es el desafío de resolver problemas vinculados a la institucionalidad de la Argentina. O sea que usted me pregunta, desde lo institucional, ¿cuáles son esos pasos previos para generar desarrollo? Bueno, primero, instituciones fuertes. Instituciones fuertes. Y cuando hablo de instituciones fuertes es un poder judicial independiente, que sea capaz de generar premios, castigos y seguridad jurídica, y que evite los abusos del poder, que son los que afectan a la economía. La economía es muy sensible cuando desde el poder se cambian las reglas de juego, hay imprevisión y hay abusos. Y si ustedes quieren, bueno, ejemplo, cuando el señor Moreno, por ejemplo, hace algunos años, intervino el INDEC, una medida arbitraria, Moreno, digo, como representante del gobierno, un verdadero abuso de poder del cual la justicia todavía está en mora en su juzgamiento, eso afectó de lleno a la vida económica. Perder las estadísticas, perder los índices, perder la seriedad de los números que sirven para tomar decisiones en el sector público y también en el sector privado, afectó a la economía. Ahí hay un claro ejemplo de cómo la pérdida de institucionalidad afectó al desarrollo económico. Tener jueces que son permeables al poder y que no, frente a un amparo por abuso del poder, los jueces no se animan, no tienen coraje, afecta a la seguridad jurídica también. Tener un Congreso que delega facultades y que, por ejemplo, le delega al Poder Ejecutivo no solo el tema del presupuesto, sino hoy un tema de debate, un tema central, el tema de las retenciones a los productos agropecuarios, a las exportaciones y demás, que eso lo tiene que resolver el Congreso. Y ojo, que estoy hablando no porque esté en contra de las retenciones, yo creo que hay retenciones que hay que eliminar, retenciones que hay que bajar y retenciones que hay que mantener. No es un problema de fondo sobre las retenciones, pero que delega el Congreso, que es facultad del Congreso en el Poder Ejecutivo, ese es un problema que afecta a la economía, porque entonces ahí se produce discrecionalidad. Cuando no hay organismos de control, como hoy en la Argentina están todos desdibujados, eso afecta a la economía, porque afecta a la inversión, afecta al desarrollo en su conjunto. Entonces, digo, hay muchos deberes que hacer en lo institucional para que sean el motor inicial del desarrollo, pero insisto con algo que no quiero dejar pasar. Así como hay problemas, hay enormes oportunidades para aprovechar en esa marcha al desarrollo. Agradecerles a todos la presencia, me he sentido muy a gusto, muchísimas gracias. Bueno. Desde la agrupación Franja Morada se le entrega un certificado por su presencia en nuestra casa de estudios, representa al Centro de Estudiantes y también los chicos acá del Centro de Estudiantes que le van a hacer la entrega de un certificado por participar en estas jornadas, en esta aula magna denominada Presidente Raúl Ricardo Alfonsín. Realmente ha sido un orgullo que haya compartido con nosotros sus conocimientos, tanto académico como profesional, como político, que también forma parte de la cultura de la persona. Agradecer su presencia en este acto. Muchísimas gracias.